Esta vez lo dijo mirándome fijamente a los ojos. Yo traté de superponer el rostro que recordaba con el de Ronnie. Fue los ojos, la forma de la cara, la expresión cuando te ríes, se te achican los ojos y se te forman hoyuelos junto a la boca. Mierda, exclamó y volvió la cabeza, pero te vi a ti y creyó que era yo. Cualquiera lo habría hecho en su situación, pero no fijó en ti, te parecías a ella. Todo lo que me dijo te lo decía en realidad a ti y al final de todo, ¿qué fue lo último que te dijo? Lo que hizo al final de todo fue abrazarme muy fuerte. Oni sacudió la cabeza de lado a lado y luego preguntó casi en un susurro. Fue cálido el abrazo, sí mucho. Sus hombros, que tenía muy contraídos, empezaron a relajarse poco a poco. Su cara se arrugó como un globo desinflado. Fue bajándola lentamente hasta sepultarla entre sus rodillas. Luego todo su cuerpo comenzó a sacudirse. No se oía nada, pero estaba llorando. Yo me quedé contemplándolo sin decir nada. Me sentí inútil, alto, mirándolo desde arriba. Nos vimos durante todas las vacaciones tumbados en el banco que había delante de la librería. Oni me contó muchas cosas durante las noches húmedas y pegajosas de ese verano. Pero ¿qué sentido tendría escribir aquí todo lo que me dijo entonces? Él había vivido su vida, eso era todo, una vida de 16 años plagada de abandonos, desarraigos y que por momentos se podía calificar también de sucia. Estuve a punto de decirle que el destino era un juego de dados, pero me callé la boca, pues no era más que una frase de libro. Bonnie era la persona más simple y transparente que había conocido, ya que hasta un tono como yo podía saber perfectamente qué pensaba. Solía decir a menudo que el mundo era un sitio cruel y que por eso tenía que volverse más y más fuerte. Era la conclusión que había sacado de esos años abandono a su suerte. No nos parecíamos en nada. Yo era demasiado insensible y Goni no quería reconocer que era débil, aunque aparentase lo contrario. La gente decía que Goni era un chico imposible de comprender, pero yo no opinaba lo mismo. Simplemente nadie se tomaba el trabajo de mirarlo bien. Recuerdo que mi mamá me cogía fuerte de la mano a donde quiera que fuésemos. Jamás me soltaba. A veces yo la retiraba con disimulo porque me dolía, pero entonces ella fruncía el estresejo y me decía que me agarrara bien, que debíamos ir siempre de la mano porque éramos una familia. Mi otra mano iba cogida de la abuela. Yo nunca había sido abandonado. Mi cabeza era un desastre, pero mi espíritu no se había corrompido gracias al calor de esas manos que habían aferrado las mías a uno y a otro lado. A veces me acordaba de una canción que solía cantar mi mamá. Tenía una voz cristalina pero adoptada, un tono grave cuando cantaba. Se parecía al canto de las ballenas que había visto en un documental, pero también el sonido del viento, al lejano rumor de las olas. Su voz, que siempre me rondaba, se hacía cada vez más imprecisa a medida que pasaba el tiempo. Quizá pronto llegaría el día en que la olvidara. Todo lo que conocía se alejaba rápidamente de mí. Tercera parte. Dora es lo opuesto a Goni. Si Goni quiso enseñarme lo que era el sufrimiento, la culpa y el dolor, Dora me mostró las flores y su aroma, el viento y los sueños. Fue como si escuchara una canción por primera vez. Ella sabe entonar de un modo muy distinto a las melodías que todos conocemos. Empezó el nuevo semestre. Todo parecía igual en el colegio, pero algo había cambiado. El verde de los árboles, de por sí intenso, se había vuelto más oscuro y se respiraba otro aire. Maduraba la estación y los chicos olían de un modo más penetrante. El verano estaba perdido de su potencia. Las mariposas casi no se dejaban ver y se podían encontrar cigarras muertas en la calle.
La proximidad del otoño produjo una sutil transformación en mí, un cambio difícil de explicar, casi imperceptible. Empecé a ver las cosas de un modo distinto y muchas palabras que antes usaba sin pensar, ahora me daban vueltas en la punta de la lengua. Eso fue justo lo que ocurrió aquel domingo por la tarde. Vi a Congoni en la televisión a un grupo de kickbox integrado por chicas que acababa de escalar el primer puesto de ranking a tan solo 3 años de su debut, vestidas con faldas cortas y tops diminutos que apenas cubrían sus pechos. Las adolescentes se abrazaban y brincaban de la emoción sobre el escenario. La líder del grupo se puso a agradecer con voz temblorosa a las manager, al presidente y a los empleados de la compañía productora, a los estilistas y a los miembros del club de fans. Los mencionó a todos de corrido por su nombre, como si lo tuviera ensayado, y terminó con esa frase trillada: gracias por querernos, nosotras también os queremos. A mi mamá le gustaban los programas musicales, de modo que era una escena que había visto miles de veces. Sin embargo, ese domingo me surgió una pregunta: ¿se podía usar de ese modo tan fácil el verbo querer? Me puse a pensar en las obras de Goethe y Shakespeare, en las que tantos personajes se afanaban por alcanzar el amor, pero morían sin lograrlo. También en los casos policiales que salían en las noticias de gente que acosaba y hacía daño a alguien que había amado porque habían cambiado sus sentimientos. Por último, en la historia de aquellos que eran capaces de perdonar por amor. ¿Hasta dónde alcanza mi comprensión? El amor era un concepto extremo, imposible de definir, que a duras penas se dejaba encerrar en una palabra. Sin embargo, todos decían con demasiada facilidad y frecuencia: te amo, o a veces solo por el hecho de estar contentos o simplemente porque querían dar las gracias. Cuando le comenté esto a Honey, lanzó un resoplido como restándole importancia. Uf, ¿quieres saber qué es el amor? No te pido una definición, sino tu opinión. ¿Y cómo lo voy a saber? No tengo ni idea. En ese aspecto tú y yo nos parecemos, respondió Honey, riéndose fuerte y agrandando los ojos. Era muy típico de Honey el cambiar fácilmente de expresión. Ah, no es cierto, se corrigió, adoptando un tono áspero. Tú tuviste a tu abuela y a tu madre. Ellas te habrán querido mucho, ¿no? ¿Por qué me preguntas a mí lo que es el amor? Después de pasarse varias veces la mano a contrapelo desde la nuca hasta las coronilla, continuó diciendo: ¿qué voy a saber yo lo que es eso? Lo que sí me gustaría saber es hacer el amor. Lo dijo cogiendo un bolígrafo y apretando varias veces el extremo. La punta se asomó y se retrajo con rapidez. ¿Acaso no lo haces todas las noches?, le dije. Ja, ja. Ahora hasta me tomas el pelo, ¿eh? Has progresado, pero lamento decirte que esto no es hacer el amor, sino hacerse una paja. Lo dijo pegándome un coscorrón en la nuca, pero no me dolió. ¿Sabes tú lo que es hacer el amor?, me preguntó, acercando mucho su cara a la mía. Sé para qué sirve. Así, para que sus ojos sonrían burlamente. Para la reproducción. Es algo instintivo que impulsa el gen egoísta. Bonnie volvió a pegarme en la nuca antes de que terminara la frase. Esta vez me dolió un poco. Ignorante, tu problema es que sabes demasiado y eso te hace un burro. Escucha bien a tu hermano mayor. Yo cumplo antes que tú. ¿Vas a seguir con tus estúpidas bromas? No es broma, simplemente digo las cosas como son. Cállate. Se rió y quiso pegarme de nuevo en la nuca, pero esta vez evité el golpe. Oh, muy bien. Mejor sigue con lo que ibas a decirme. Goni se aclaró la garganta y con un carraspeo y prosiguió. En mi opinión, el amor no sirve para nada. Son unos idiotas los que hablan de él como si fuera algo maravilloso y eterno. A mí no me van esas cosas brandegues. A mí me gustan los fuertes. Fuertes sí,
Si quiero ser un tipo duro antes de que me lastimen y me hagan daño, prefiero lastimar y hacer daño como alambre. Había oído ese nombre varias veces, pero no me acostumbraba a él. Me dio un escalofrío y se me quitaron las ganas de seguir escuchándolo. Alambre sí que es fuerte, quiero ser como él, remató Goni y le brillaron los ojos. Me di cuenta de que Goni no podía proporcionarme una respuesta sobre lo que era el amor, pero no quise preguntárselo al doctor Shim porque supuse que sería una charla de nunca acabar. Me acordé entonces de lo que le había preguntado un día mamá a mi abuela, que dibujaba con mucho afán el ideograma chino amor. Mamá, ¿sabes qué significa lo que estás copiando? Claro, claro que sí, dijo mi abuela abriendo mucho los ojos. Luego pronunció con énfasis y en tono muy solemne, amor. ¿Y qué es amor? Volvió a preguntarle, mamá, con ganas de molestarla. El descubrimiento de la belleza. Acababa de dibujar la parte de arriba del ideograma y estaba copiando con mucho empeño la parte del centro que significaba corazón. Mira, hija, estos 3 puntos de aquí somos nosotros, yo, tú y él. Y mientras lo decía, terminó de trazar los 3 puntos del ideograma amor. En ese momento no comprendía aquello de que es el amor, era el descubrimiento de la belleza. Sin embargo, desde un tiempo para acá aparecía un rostro en mi mente cada vez que me acordaba de esa frase. Trabajé de dibujar en mi cabeza la Dora que conocía, una chica corriendo como una gacela o una cebra. Nuestras comparaciones no las describían de manera acertada. Ella era simplemente Dora, la chica que corría, sus gafas de montura planteada con el suelo, sus piernas y brazos delgados atravesando como un bolido el aire, el sol reflejándose en el cristal de sus lentes, las nubes de polvo tras su paso, su mano blanca cogiendo las gafas del suelo y colocándoselas con gesto rápido sobre la nariz al terminar de la carrera. Esto era todo lo que sabía de Dora. Estábamos reunidos en el salón de actos para la aburrida ceremonia de comienzo de las clases. Aproveché que estaba ubicado un poco lejos del estrado para abrir un siglo la puerta y escaparme. Oí un ruido y al darme la vuelta vi a una chica en el otro extremo del largo pasillo. Se arregló el pelo detrás de las orejas y golpeó un par de veces en el suelo con las puntas de los pies. Pensarían que no había nadie mirándola porque se puso a hacer estiramientos, extendió los brazos y las piernas a todo lo largo y entró en calor poniéndose a saltar en el lugar. De pronto salió disparada y se detuvo en seco con la respiración jadeante a unos pasos de mí. Nos quedamos mirándonos a los ojos por lo menos durante 5 segundos. Las monturas de sus gafas eran gruesas y de color gris plata mate. Los cristales redondos y delgados tenían tantos rasguños que reflejaban los rayos del sol y no dejaban ver bien su expresión. Dora era distinta, no reaccionaba con aspavientos por tonterías como las otras chicas, a veces hasta parecía una anciana por su permanente calma. Con esto no quiero decir que fuese precoz o emocionalmente más madura que las demás, tan solo era distinta. Hasta el mes de abril Dora faltó a menudo al colegio. Si venía nunca se quedaba a las clases suplementarias o a las horas de estudio nocturnas, por lo que no pudo presenciar el alboroto que armamos Goni y yo al principio de año. En realidad no parecía interesarle mucho lo que sucedía a su alrededor, puesto que siempre se quedaba sentada en un rincón de la clase con los audífonos puestos. Oí decir que estaba esperando para cambiarse a un colegio que tuviera un equipo de atletismo, pero al final no lo hizo. Casi nunca abría la boca para decir algo y durante las horas de clase siempre estaba mirando el campo de deportes como una pantera encerrada. Solo la vi una vez sin gafas. Fue en la fiesta de deportes de primavera. Nora participó en la carrera de los 200 metros como representante de nuestra clase.
Como era pequeña y delgada a primera vista no daba la impresión de ser buena para los deportes. Dora se ubicó detrás de la línea de salida. En sus marcas se quitó de un manotazo las gafas y apoyó los dedos de las manos en el suelo. Listos. En ese instante le vi los ojos por primera vez. Los tenía almendrados, sobreadados por espesas pestañas y con unas pupilas de color castaño dorado como la miel. Ya. Dora corría, sus largas y fuertes piernas se impulsaban, pateando el suelo y levantando una nube de polvo. Corría más rápido que nadie, como una ráfaga de viento fuerte y a la vez ligera. En un abrir y cerrar los ojos dio una vuelta a la pista, apenas traspasó la línea de llegada, cogió sus gafas y se las puso sobre la nariz antes de detenerse por completo. Sus ojos misteriosos desaparecieron detrás de los cristales. Siempre había gente alrededor de Dora. Solía comer en grupo, aunque nunca era el mismo. Si bien estaba casi siempre acompañada, no parecía tener amigos de verdad, de hecho no. Parecía importarle mucho con quién comía o volvía a su casa. Muchas veces permanecía sola, pero no porque la marginaran, sino porque sabía estar consigo misma. Mamá abrió los ojos. Ocurrió a las 9 meses de estar hospitalizada en la clínica. Dijeron que no era necesariamente una buena noticia, que abrir y cerrar los párpados no significaba que se hubiera despertado, más bien era un fenómeno parecido a cuando llenaba la bolsa de orina. Todavía tenía puesto el catéter y había que cambiarla de posición cada 2 horas. Sin embargo, cuando se despertaba, parpadeaba con los ojos fijos en el techo. A veces hasta parecía que sus pupilas se movían de un modo imperceptible. Mamá solía encontrar constelaciones hasta en los dibujos de los empapelados. Mira allí, esa forma de cucharón es igual a la osa mayor, también se ve Capiopea. Buscamos también a la osa menor. Me parecía oír la voz en tentorea de mi abuela diciendo: déjate de estrellas, mejor trae agua fresca y resale a la luna. La maleza del lugar donde descansaban los restos de mi abuela había crecido mucho la vez que fui a, a visitar su tumba. Traté de recordar las risas de ambas, pero solo pude evocarlas con vaguedad, como si estuvieran muy lejos. Hacía que ya tiempo que la librería se había quedado casi sin clientes. Abría la tienda y me colocaba detrás del mostrador cuando llegaba del colegio, pero las ventanas eran insignificantes que ni merecía la pena llamarlas tales. No podía seguir aprovechándome de la buena voluntad del doctor Shim. Además, sin mamá y la abuela, la librería parecía un sepulcro, un cementerio de libros y letras olvidadas. Tomé entonces una decisión. Había llegado la hora de poner punto final a ese espacio. Fui a ver al profesor Shim y le expliqué que iba a cerrar la librería, que me quedaría solo con las pertenencias mínimas y que me iría a vivir a un cuarto alquilado. En lugar de preguntarle la razón de mi decisión, el profesor Shim se quedó callado un rato y luego asistió. La profesora de lengua y literatura que tenía a su cargo el club de lectura enseñaba en tercer curso. Cuando fui a verla a la sala de profesores, estaba escuchando con la cabeza gacha al vicedirector. La regañaba porque su clase había sacado la puntuación más baja en el simulacro de la selectividad. Cuando volvió a su escritorio con la cara roja, le pregunté si podía donar algunos libros a la biblioteca. Sin prestarme mucha atención, me dio permiso con un simple movimiento de cabeza. Había un silencio casi sepulcral en el pasillo de mi curso. Solo faltaban unos días para los exámenes parciales y los chicos no armaban barullo ni siquiera en las horas de estudio nocturnas. Cogí la caja de libros que había dejado temprano esa mañana en un rincón del gimnasio y me dirigí a la biblioteca. La puerta se abrió con facilidad y oí unos gritos enérgicos como de alguien entrenando. Me dirigí hacia las estanterías de libros y vi a una chica de perfil que daba saltos
intercambiando la posición de sus piernas que mantenía bien abiertas. El sudor resbalaba por su nariz y el pelo rebotaba sobre sus hombros. Cruzamos miradas. Era Dora. Hola. En esas circunstancias consideré que era cortés saludar primero. Ella paró de saltar. Quería donar unos libros, le expliqué, aunque no me lo había preguntado. Acto seguido abrí la caja. Ya se encargarán los chicos del club de libros, déjalos por ahí. No eres del club de libros, no, yo soy del club de atletismo. No sabía que había uno de nuestro cole. Sí que lo hay, aunque no haya ningún profesor a cargo, yo soy el único miembro. Ah, comenté y puse la caja a medio abrir en un rincón. ¿De dónde salieron tantos libros? Le conté que tenía una librería de segunda mano. La mayoría de los que quería donar eran libros de ejercicios, pues estaban sujetos a los vaivenes de la moda y salvo que fueran de autores muy conocidos, dejaban de venderse al poco tiempo. ¿Pero por qué estás entrenando aquí y no en el gimnasio?, le pregunté. Porque allí llamaría la atención, dijo, y se puso a andar en las manos en la espalda para enseguida darle la vuelta. Este es el lugar más silencioso del colegio. Además, casi no viene nadie. Tengo que mantenerme en forma para poder correr. Cuando la gente habla de lo que le gusta, sonríe y le brillan los ojos sin querer. Exactamente así se veía Dora. ¿Para qué quieres correr? No fue una pregunta malintencionada, pero el brillo de tus ojos se apagó al momento. ¿Sabes qué has hecho? La pregunta más odiosa del mundo. Ya tengo suficiente con oírla de mis padres. Perdona, no quería criticarte, sino saber con qué fin corres. Dora lanzó un suspiro. ¿Sabes? Es como preguntarme ¿para qué vivo? ¿Acaso tú vives para algún fin? Vivimos porque estamos vivos, ¿no? Si no nos ocurre algo bueno, mientras vivimos nos reímos, y si nos ocurre algo malo lloramos. Correr es lo mismo. Si llegas primero te pones contento, pero si te quedas con las ganas, quizás no seas bueno y lo lamentes, pero de todos modos sigues corriendo. ¿Por qué? Porque sí, del mismo modo que vivimos y respiramos, porque sí, dijo alzando un poco la voz al final. Yo asentí con la intención de tranquilizarla un poco, así convenciente a tus padres. No, ellos aún se burlan de mí. ¿Para qué quieres correr?, me dicen. Cuando te hagas mayor solo vas a correr para cruzar la calle antes de que cambie la luz del semáforo. ¿No es gracioso?, me preguntaban. ¿Para qué corro si no soy Usain Bolt? Las comisuras de su boca se curvaron hacia abajo. ¿Qué quieren que seas? No sé, antes me decían que si quería dedicarme a algún deporte que eligiera el golf, que daba dinero, pero ahora ni eso. Me dicen que haga cualquier cosa que no los avergüence. Tengo que cumplir lo que ellos me impongan, solo porque me trajeron al mundo. Dicen que me arrepentiré si elijo seguir atletismo, pero aunque así sea, es mi vida, no la suya. Pareció sentirse mejor después de su perorata, porque esbozó una sonrisa. Iba a marcharme cuando Dora me preguntó dónde quedaba la librería. Le indiqué la dirección y también le pregunté para qué quería saberlo. Para ir a entrenar allí, no se dejan hacerlo aquí. Mis puntuaciones en los exámenes de simulacro de la selectiva se ubicaban más o menos dentro del promedio general. Matemáticas era lo mejor se me daba, pero también me iba bastante bien en ciencias naturales y en ciencias sociales. El problema era siempre lengua y literatura. Había demasiados sentidos ocultos e interpretaciones que descifrar, y las intenciones del autor eran impenetrables para mí. Al final, todos mis intentos de leer entre líneas resultaban erróneos. Comprender el lenguaje era parecido a leer las expresiones de la cara y los sentimientos de los demás. A eso se debía seguramente que la mayoría de los que tenían las amígdalas del cerebro pequeñas
sufrirían por cierto retraso mental. Como es difícil entender el encadenamiento lógico de un texto, no se desarrolla el razonamiento y por ende se reduce la capacidad intelectual. Me costaba aceptar que la baja calificación que aparecía en el boletín fuese mi nota de lengua y literatura. Me costaba reconocer que lo que más me gustaba era lo que peor se me daba. Cerrar la librería no fue una tarea fácil, pero tenía que deshacerme de los libros, pero no era cosa de un día. Tuve que sacarlos uno por uno de las estanterías y tomarles fotografías para subirlos a los sitios web de artículos usados, pues era importante demostrar el estado en que se encontraban para poder venderlos. No me imaginé que teníamos semejante cantidad de libros, tantas ideas, historias, investigaciones y actores que no había oído ni visto nunca. De pronto me sentí muy lejos de ellos. Nunca me había pasado antes. Por el contrario, siempre lo había considerado muy cercanos y presentes en mi vida, tanto que bastaba entender la mano para servirme de ellos, como el jabón, la toalla del baño o cualquier otro objeto cotidiano. Sin embargo, ya no era así. Todos esos libros existían en un mundo totalmente ajeno al mío y quizá nunca podría aproximarme a él. Hola, me saludó alguien a mis espaldas, como si me hubieran racionado con agua fría. Se me congeló el corazón. Era Dora. He venido a conocer la librería. ¿Puedo? Claro, además ya estás aquí, le respondí aturdido. Quiero decir que no es corriente que un cliente pida permiso para entrar. Si esto fuera un restaurante de moda, habría que reservar primero, pero no hace falta, como puedes ver. Me arrepentí enseguida de lo que acababa de decir, porque sonaba a una confesión de que la tienda no iba bien. Sin embargo, debido de parecerle divertido porque lanzó una sonora carcajada, fue como si miles de cristales de hielo se desperdijaran por el suelo y a continuación, sin borrar del todo la sonrisa de sus labios, paseó la mirada por las estanterías. ¿Pero hace cuánto que tiempo que lleva abierto esto? Todavía hay un montón de libros sin ordenar. No es ese caso, es que estoy preparándome para cerrar la librería, aunque suene raro lo de prepararse. Ay, qué pena, te has perdido la oportunidad de tenerme como cliente. Dora no habló mucho al principio, se puso a hacer otras cosas, como inflar los carrillos y expulsar el aire de su soplo o ponerse a golpear el suelo con las puntas de la zapatilla. Un buen rato después, como si hubiera llegado el momento adecuado, abrió de nuevo la boca. Es cierto, eso de que no puede sentir nada era la misma pregunta que me había hecho Gonny hacía un tiempo. No exactamente, pero según los criterios convencionales supongo que sí. Qué increíble. Yo creía que casos así solo aparecían en las campañas de televisión para recaudar fondos. Perdón, no he querido ofenderte. Está bien, no pasa nada. ¿Te acuerdas de que me preguntaste por qué corría? Quería pedirte disculpas por enfadarme. He venido para decírtelo. Es que salvo mis padres, tú has sido el primer en hacerme esa pregunta. Ah, a mí también me gustaría hacer una pregunta. Es simple curiosidad. Pero, ¿qué quieres ser tú cuando seas mayor? Me quedé un rato sin saber qué responderle. Si no me fallaba la memoria, era la primera vez que me lo preguntaban. No sé, nadie me ha preguntado eso antes, le respondí con sinceridad. Bueno, pero no hace falta que te lo pregunten. ¿Nunca te has puesto a pensar en esto? Es que es demasiado difícil para mí, dije titubeando. En lugar de esperar mi respuesta, Dora encontró un punto donde convergíamos los dos. Lo mismo me pasa a mí. Me encuentro como sin sueños ahora. Mis padres se oponen tanto al atletismo que ya no estoy segura de una coincidencia muy triste. ¿Qué te parece? Dora se puso a doblar y extender las rodillas. Parecía que se moría de ganas de correr porque no paraba de moverse. La falda de su uniforme ondeaba como una bandera. Dejé de mirarla y seguí ocupándome de los libros.
Los tocas con cuidado como si fueran tesoros. Te gustan mucho, ¿no? Si nos separáramos pronto, por eso me estoy despidiendo. Dora volvió a inflar los carrillos como un globo y expulsó el aire de golpe. A mí no me gustan mucho los libros, no van conmigo porque las letras siempre están quietas en un sitio. A mí me gusta todo lo que se mueve. Diciendo esto, Dora pasó el dedo por los lomos de los libros. Sonó como si requitearan las gotas de la lluvia. Me gusta que sean libros viejos porque tienen un olor muy intenso como a hojas secas, dijo riéndose. Luego se despidió con un me voy y desapareció antes de que pudiera decirle algo. Los rayos del sol de la tarde caían largos y yo volví a casa después del colegio. El aire era frío y el sol parecía contemplar la tierra desde lejos. Puede también que esté equivocado, que el sol cayera a plomo e hiciera un calor bochornoso e insoportable. De lo que sí estoy seguro es que acababa de salir del colegio y doblaba la esquina de muros grises cuando se sacudieron con vehemencia y las horas se estremecieron. Quizás me equivoqué, pero no oía las ramas agitándose al viento, sino más bien un rumor de olas. En un instante el suelo se cubrió de hojas de todos los colores. Todavía no acababa el verano y el brillo brillaba en el cielo, pero habría un montón de hojas secas a mi alrededor, naranjas, amarillas y marrones. Tapaban el suelo vueltas hacia el cielo como manos entrecerradas. Entonces vi a Dora que iba un buen trecho delante de mí. El viento alentaba su pelo, arremolinándolo hacia la izquierda. Sus cabellos eran largos, brillantes y fuertes como gruesas hebras de hilo. Empezó a caminar más despacio, pero yo no disminuía la velocidad, así que se fue acortando la distancia entre nosotros hasta que la tuve muy cerca. Había hablado un par de veces con ella, pero nunca la había visto con tanto detalle. Tenía pecas estampadas sobre la tez blanca y entrecerraba los ojos para evitar el viento. Al encontrarse con la mirada, se le agrandaron los ojos como si se sorprendiera de verme. De pronto el viento cambió de dirección y los cabellos de Dora se arremolinaron hacia el lado opuesto. La brisa me trajo su olor. Era un aroma que nunca había sentido. Olía a hojas secas, pero también a brotes nuevos de primavera, y evocaba en mí las cosas más contradictorias. Seguía avanzando. Ahora casi podía tocarla. Si estiraba la mano, su pelo largo me pegó en la cara como un latigazo y lanzó un quejido sin querer. Fue como si se desplomara una roca sobre mi pecho, una roca muy pesada y sofocante. Perdona, se disculpó Dora. No es nada, le respondí con voz atiplada. Las palabras se me habían atorado en el pecho. El viento me daba de pleno en la cara y me empujaba hacia atrás, por lo que tuve que acelerar el paso para resistir su ímpetu. Esta noche no pude dormir. Multitud de imágenes se repetían en mi cabeza como si fueran visiones: los árboles que sacudían las hojas multicolores sobre el suelo y el viento remolinando los cabellos de Dora. Me levanté de la cama de un salto y salí a la librería. Me puse a dar vueltas entre las estanterías y finalmente saqué un diccionario. Sin embargo, no sabía qué palabra buscar. Me sentía calorado y el pulso me latía detrás de las orejas y en las puntas de los dedos. Pequeños insectos parecían recorrer mi cuerpo, haciéndome cosquillas de un modo desagradable. Hasta me dolía la cabeza y todo me daba vueltas. Aún así volví a invocar una y otra vez ese instante en que los cabellos de Dora me tocaron la cara, la sensación que me provocaron, el olor que percibí, la temperatura del aire. Justo cuando lograba conciliar el sueño, comenzó a azularse el firmamento en la madrugada.